A todos buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana, ya con menos lluvia o nula lluvia en la ciudad capital de la República. Sabemos que hay remanentes en algunas regiones, tanto de la costa atlántica como del Pacífico, pero ya ha menguado el agua. Se degradó la tormenta tropical Sara, pero nos dejó daños. Algunos calculan que tuvimos pérdidas en 3 granos que producimos, arroz, maíz y frijoles, por aproximadamente 300, 400 millones de lempiras. Aunque en la parte agrícola en general se calcula en función de la lluvia caída con fenómenos naturales anteriores, que las pérdidas pueden oscilar entre los 7 y 8 mil millones de lempiras. Son cálculos que hacen los mismos dirigentes de organizaciones agrícolas del país. En infraestructura vial tenemos pérdidas preliminares por 500 millones de lempiras. Y lo peor fue esa pastilla del puente Saopín, que se cayó porque no construyeron bien un pilar. No lo pilotearon un pilar, dicen los ingenieros. Entonces, por lo menos debemos dar gracias al Creador del universo, que esta vez no llovió mucho en el occidente del país y por lo tanto los ríos que cruzan el Valle de Sula no afectaron esa zona. Si ustedes ven, no hubo afectaciones en La Lima, no hubo afectaciones específicamente en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, y eso es bueno para el país. Malo lo que pasó en otros lados, pero bueno que en el Valle de Sula no tuvimos las pérdidas que hemos tenido en ocasiones anteriores. Y creció 5 metros el nivel de la represa Francisco Morazán. También eso es bueno. No estamos al mismo nivel que teníamos en noviembre del año pasado, pero estamos como a 2, 3 metros de que tengamos suficiente reserva de agua para que esa represa en verano nos genere la energía que necesitamos. Somos un país vulnerable, extremadamente vulnerable. Nos vamos concienciando en prevención, eso sí lo creo. La gente está más comprometida. Hay algunos que todavía se vuelven reacios cuando les dicen hay que evacuar esta zona porque es inundable, pero buena parte de los hondureños ahora atiende a sus autoridades locales, departamentales, centrales. Vamos generando conciencia y eso es importante. Hoy nos vamos a desligar ya del tema del fenómeno climático que nos azotó desde la semana pasada y nos vamos a concentrar en otro tema que es de interés, porque ya estamos justamente en el proceso político primario del próximo año. Ya se están cumpliendo algunas fechas en el calendario electoral, como por ejemplo ayer todos los movimientos internos entregaron sus planillas al Consejo Nacional Electoral para que éste las revise y ver quiénes cumplen con los requisitos de los partidos para ser inscritos oficialmente. En el Partido Liberal, solo uno de los movimientos no fue inscrito, el resto sí, igual en el Partido Nacional y en el Partido Libertad y Refundación. Y hoy vamos a comenzar con los liberales. Aunque dicen que aquí permanentemente están los liberales en el programa. Bueno, no sé por qué. Será por el director. Que conste, yo siempre digo, qué cosas, ¿verdad? Yo desde pequeño fui formado en la doctrina liberal. Hasta ahí me quedo porque tampoco puedo decir abiertamente soy de tal partido. Pero sí fui formado en la doctrina liberal, de eso no lo puedo esconder, ni me avergüenzo, como no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Aunque no sea un militante de estar en la iglesia todos los días, u orar o leer la Biblia todos los días, no me avergüenzo en mis creencias religiosas. Y no me avergüenzo de abanderar la doctrina liberal como una opción política real, bien administrada en un país para el desarrollo. Así que agradezco la presencia de Eduardo Martel. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer, Renato, estar Gracias, aquí Eduardo. en frente a frente con dilectos amigos para hablar de
temas de relevancia para el país. ¿Con todos te llevas bien? Con todos. O sea Buena que no hay amistad. riesgo No, absolutamente no. Aquí hay de respeto. descalificación hoy grosera. Ahí puede haber, Llenos los vasos de agua. Por eso. aquí puede haber diferencia de criterios, pero hay respeto y amistad y cariño. Muy bien, eso es importante. Marlon Lara, ¿qué tal, Marlon? Muy buenos días. Igual un saludo a todos los compañeros, colegas del Partido Liberal que estamos en una ruta para poder llevar al partido al poder y que el 9 de marzo todos va a estar unidos. Desaparecen las corrientes y se convierte ya en la fuerza del Partido Liberal. Bueno, ese es el ideal que tú tienes, ¿verdad? Porque mira la pregunta cómo está formulada antes de presentar a don Octavio Pineda y Wilfredo Méndez. Vamos entonces con Lucecita Madrid. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy martes. ¿Qué posibilidades ve usted que los liberales, indistintamente del resultado, salgan unidos del proceso primario y se conviertan en una alternativa real para el próximo periodo presidencial? Esa es la pregunta de hoy martes. Puede opinar a través del número de WhatsApp que ve en pantalla y también a través de cada red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Y percibió usted que ni siquiera le estaba preguntando yo a Marlon si saldrían unidos de las primarias? Y fue lo primerito que me respondió. Es que los liberales tienen ese reto, Ellos saben que si los demás movimientos aceptan con hidalguía al vencedor de las primarias, sí tienen posibilidades reales de gobernar el país. Pero si salen desunidos, muy difícilmente lo logran. Entonces Marlon me expuso esa premisa que coincide con el gran dilema que plantea la pregunta que hoy hace Frente a Frente. Don Octavio Pineda, ¿qué tal, Octavio? Gracias, Bienvenido, Renato. buenos días. Placer estar con distinguidos amigos, con Eduardo hemos estado en lucha juntos, Marlon también, y con Wilfredo que ahora hemos creado una amistad y obviamente también señalar que sí, es importante que el partido salga unido después del proceso interno, pero obviamente tendrán que darse las condiciones para que sea un proceso transparente y de respeto y que nos permita crear esa unidad. ¿Ya se imaginan ustedes a Will Méndez unas 4 o 5 horas después de el primer dato del Consejo Nacional Electoral? No aceptamos el triunfo de... o a la inversa, que Marlon Lara salga, ¿verdad? No aceptamos el triunfo del que ganó. Sí. O representante de Maribel Espinosa o de Luis Zelaya. Es que hay tantas opciones en el Partido Liberal. Bueno, ¿qué tal, Will? Muy buenos días, don Renato. Un honor estar aquí con estos predilectos amigos y seguros para un buen equipo de gobierno para el próximo periodo de gobierno. Bueno, mire, yo creo en principio, don Renato, que el desafío más importante es pasar una elección primaria en que todos sintamos la confianza del resultado electoral, ¿verdad? Y que sintiendo esa confianza del resultado electoral, pues esa es la base. Ya después el candidato ganador tiene la primera tarea, a mi juicio, es convocar a los candidatos que no han ganado la elección y en principio esa unidad del partido de sus propios precandidatos será el paso fundamental para ir hacia adelante. Yo creo que el mejor ejemplo que en este momento se ha dado es la actitud que ha tenido la autoridad del Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, como usted ha visto, no solo ha abierto las puertas, sino que ante tanta especulación de que no se iba a inscribir un candidato determinado o lo otro, vemos que se ha dado todo el proceso de consolidación y el día de ayer miramos esa cohesión y yo creo que de ahí partimos, don Renato. El primer ejemplo creo que lo ha dado la autoridad del partido y ahora los precandidatos presidenciables creo que deben de tener esa misma actitud. Correcto. Al final, ¿cuántos movimientos presentaron sus planillas en el Consejo Nacional Electoral, Octavio? Eran 5 los que habían solicitado al partido, Sí. pero solo 4 llegaron al corte y son los que presentaron ayer todas sus planillas. Si me repites, ¿cuál fue el movimiento que no Se llama no inscribió? Movimiento de Inclusión Ciudadana del doctor Agustín Guerrero. ¿Qué pasó con ese movimiento del doctor Guerrero? No cumplió los requisitos mínimos de la ley electoral, solo presentó 69 planillas, 3.000 firmas, que no era el número adecuado, no presentó la aportación económica y tenía una serie de inconsistencias que no le permitieron llegar. ¿Y por qué hay gente que busca participar en una elección primaria sabiendo que no cumple los requisitos?
¿O es que a última hora no pudo lograr ni firmas, ni el dinero, ni lo mínimo? Ni lo mínimo, y me imagino que también fue parte de alguna estrategia para negociar con alguno de los otros candidatos. Ah, puede ser también, puede ser, sí, puede ser. Bueno, pues entonces estamos viendo imágenes ahí de José Alfredo Saavedra cuando ayer estuvo en el Consejo Nacional Electoral. José Alfredo está con el movimiento de Maribel Espinosa, ¿verdad? Es correcto. El coordinador general. Sí. Bueno, una valoración de cómo va este proceso, don Eduardo Martel. Saben ustedes que don Eduardo Martel es del movimiento Pacto de Unidad Liberal de don Luis Zelaya. Recuperar Honduras. Bueno, un error productor, ahí. por favor, no me hagas cometer esos errores, productor. Recuperar Honduras. ¿Y el movimiento Pacto de Unidad Liberal de quién es? Se unió al movimiento. Sí, Todos ese por es un Honduras. movimiento, no era un movimiento electoral, sino un movimiento de partido que existió hace un par de años, el PUL. Y luego se adhirió al movimiento Recuperar Honduras. Todos por Honduras es el de Luis, ¿no? Recuperar Honduras. Recuperar Honduras. Todos por Honduras, el de Maribel. Muy bien, por favor, discúlpame, No hay Eduardo. problema, Renato. Sumarme un poco a las reflexiones que han hecho los compañeros. Un partido que no gana elecciones pierde su razón de ser. Es decir, no podemos nosotros estar perdiendo consecutivamente elecciones. Y los errores que se han cometido o que hemos cometido en el pasado deben de servir en este momento para reflexionar y tomar cartas en el asunto. ¿Por qué, Renato? Porque a diferencia del 2021, 2017, 2013, 2009, hoy sí el Partido Liberal tiene alguna expectativa de ir a luchar. Hoy ya el pueblo hondureño ya probó lo que era el Partido Nacional y hay mucha decepción. Hoy ya aquella ilusión de lo que era libre también se ha ido desvaneciendo porque no han logrado cumplir todas las expectativas y promesas planteadas. Hoy el electorado gira la cabeza hacia el Partido Liberal. Y quiero decir algo. No ha sido fácil resistir 15 años siendo militante del Partido Liberal. Yo recuerdo cuando nos apedrearon en Intibucá en el 2009, nos tiraron huevos en la universidad aquí muy cerca. Era un momento de verdad de mucha tensión, pero nos mantuvimos en el Partido Liberal, resistimos. El Partido Liberal ha demostrado identidad, ha demostrado personalidad, un partido de 133 años que estaba dado por muerto hace 5 o 6 años. Eduardo, cuando el golpe de Estado y que se organizó todo ese movimiento de resistencia, ¿en algún momento dudaste de seguir en el Partido Liberal? Absoluto. Jamás, jamás. Porque la institución es noble, la institución es sagrada, la institución le ha dado mucho a este país. La democracia se ha cimentado durante 100 años sobre el Partido Liberal. Los muertos del 44, de los regímenes militares, defendiendo la democracia, los puso el Partido Liberal. ¿Que cometimos errores como instituto político? Sí. ¿Que hubo liderazgos que se torcieron en el camino? Sí. Y eso lo hemos reconocido paladinamente. Hoy yo quiero también felicitar al trabajo que ha hecho el Central Ejecutivo, la Comisión Revisora, que aunque teníamos diferencias, las fuimos a solventar en privado. Y nos dijimos las cosas con respeto, y algunas dudas que existían, y se solventaron. Esperamos de igual manera, Renato y pueblo hondureño, liberales, que el Consejo Nacional Electoral haga su tarea. Porque lo que yo no puedo aceptar es lo que me dijo una vez David Matamoros Batson, que cuando le pregunté sobre la transparencia del proceso, él me dijo, lo garantizamos todo hasta el día de las elecciones a las 5 de la tarde. Eso no puede ser. Son 1.500, 1.600 millones de lempiras. Hay que hacer los esfuerzos, el TREP, la huella dactilar, todos debemos de aunar en esa dirección. Y por último, las primarias no dividen los partidos políticos. Yo recuerdo cuando Carlos Roberto Reina, que fue mi primera participación siendo muy joven con mi padre, ahí habían creo que 9 movimientos internos. Gloria Mejía de Jalil, Jorge Maradiaga, Carlos Montoya, Jaime Rosenthal, Carlos Roberto Reina y otros tantos. Y el partido salió unido a enfrentar a Osvaldo Ramos Soto, porque la transparencia del proceso garantiza unidad. Lo que divide es la manipulación. ¿Cómo le puedo yo pedir a Marlon que se me una a mí si él sabe que yo le inflé urnas, si yo le manipulé las actas? Eso es lo que tenemos que cuidar sagradamente el 9 de marzo. Sí, pero es que tú sabes que las primarias se han ido pervirtiendo. Claro, el proceso se ha ido degenerando. Sí. Se ha ido degenerando todo el proceso. Por eso tenemos que impulsar. Porque no son 4 fichas las que mete el pueblo hondureño. Son 1.500 millones de lempiras, con lo cual podríamos construir cualquier cantidad de escuelas. La democracia es cara, está bien, pero que valga la pena.
no que salgan las instituciones divididas. Yo siempre he sido defensor, Renato, de los partidos políticos. No hay otra forma de llegar al poder. Se ha demostrado, candidaturas independientes no han tenido éxito a nivel mundial. Son los partidos políticos, tenemos que protegerlos, preservarlos, y eso es a través de la transparencia de los procesos electorales. Me provoca lo que ha dicho Eduardo Martel Marlon Lara, que en efecto, después del golpe, francamente hubo voces que dijeron hasta aquí llegó este centenario partido, y pese a las dificultades que se han producido y que han tenido ustedes en el transcurso de estos últimos años, ahí se mantiene el Partido Liberal con un gran empuje luego de la presencia de Jorge Cali, que hay que admitirlo, y de Salvador Narrala. Eso ha reimpulsado al Partido Liberal, sin lugar a dudas. A ese punto iba. Tú hiciste un frente a frente que estuvo Octavio también. Habían 2 personas más, no recuerdo. Yo siempre me mantuve firme con la convicción de que el partido había que abrirlo. Por una sencilla razón, porque en el 2009 se nos fue la mitad del partido con los acontecimientos del 2009 a la resistencia. Entonces, con lo que decía Eduardo Martel, el partido no podía volver a ganar una elección porque se nos había ido la mitad de la membresía. Entonces participamos en las elecciones, pero no era suficiente el electorado como para poder ganar esas elecciones. Cuando el partido abre sus filas para que pueda ingresar Jorge Calix y pueda ingresar el ingeniero Salvador Narrala, entonces se mira ese auge dentro del liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo siempre ha sido el partido que alberga todas las ideologías y todas las tendencias. Ahí venía desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Se acobijaban en el partido, todos se sentían parte de un solo partido, y eso nos permitió, como dice nuestro himno, ganar victoria tras victoria. Inclusive siempre era que el Partido Liberal ganaba 2 procesos electorales y el Partido Nacional ganaba 1 cuando había bipartidismo. Pero esa ruptura del 2009, que como dicen los de Libre, nos dieron golpe de Estado, no, fue un autogolpe. El expresidente Zelaya, con su 4ª urna, siempre dijo que si no se le cumplía sus caprichos, iba a hacer que perdiera el candidato del Partido Liberal. En esas elecciones, el 2009, Elvin Santos, yo coordinaba ese movimiento, teníamos 22 puntos arriba del Partido Nacional. En junio del 2009 eran 22 puntos el Partido Liberal sobre el Partido Nacional. ¿Y qué sucedió? Los acontecimientos del 2009 que nos dividen y perdemos las elecciones. Si ese golpe no fue al expresidente Zelaya, eso fue al Partido Liberal, porque nos tocaba gobernar 4 años más. Así es la historia, y hoy la historia nos da la razón. El pueblo, después de 12 años de fracaso del Partido Nacional y luego 2 años y medio de fracaso de Libre, la gente ha puesto sus ojos en el Partido Liberal y dice, es el partido que nos devuelve la esperanza, es el partido que nos ha cumplido, que nos ha dado paz, tranquilidad, que respeta la Constitución de la República y sus leyes, que respeta las libertades, que respeta los derechos humanos, que tiene un combate frontal a la corrupción. Esa esperanza se la ha devuelto, en el caso del movimiento Vamos Honduras, Salvador Narrala, al liberalismo. Por eso, en todas las encuestas de opinión pública, el ingeniero Salvador Narrala tiene un amplio margen, casi del 65% sobre las otras corrientes. Ahora tenemos que trabajar en organización para poder llevar ese voto a las urnas y luego poder cuidar esas urnas. Mira, eso dice Calix también, que está sobre Narrala en las encuestas en este momento. Bueno, yo he visto todas las encuestas del gobierno, de la empresa privada, de partidos políticos, y todos nos dicen lo mismo. Y la preocupación también de quienes analizan con una perspectiva favorable a Narrala es si toda esa voluntad que muestra el electorado, que dicen las encuestas, que favorecerá con su voto a Narrala, si ese voto se traducirá en efecto en un voto real, si se movilizará el día de las elecciones a votar. Mira que es la mayor preocupación que yo percibo entre la gente que analiza el panorama político, si será capaz el movimiento Vamos por Honduras, que esa voluntad se traduzca en votos reales el día de las elecciones primarias. Pero vamos a ver, ya vamos a darle profundidad a esa arista.
Octavio Pineda, pues todo el mundo está agradeciendo aquí la labor suya ahí como secretario de la Comisión Especial de Revisión de Documentos del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sí, es una labor ardua, fueron 13 días extenuantes, pero tratamos de dar las condiciones adecuadas a todos los movimientos. Se les pidió 6 observadores para que entre todos pudieran revisar las planillas y pudiera haber condiciones adecuadas para ellos. Obviamente hay requisitos, la ley electoral establece una serie de requisitos, igual al reglamento interno de la elección del partido, y nosotros teníamos que apegarnos a la ley y al reglamento. Y lamento algunas declaraciones que se dieron en público de uno de los candidatos, porque una parte de esta unidad de la que estamos hablando comienza con el respeto a la institucionalidad. Pero luego rectificó. Esperemos que lo haya hecho, pero lo importante aquí es que el Partido Liberal ha sido un partido pegado a la ley, somos los constructores de la Constitución del 82, las 3 grandes reformas del Estado han sido del Partido Liberal, la última de Vida Morales, por eso es que la abogada Maribel Espinosa habla de la 3ª gran reforma del Estado. Y yo creo que aquí, si el proceso es limpio, es transparente, si hay respeto entre los candidatos, si la discusión es de altura, de propuesta y no de diatriba, podemos construir esa unidad. Nosotros propusimos al Central Ejecutivo un documento que se le va a trasladar, o ya se le trasladó a todos los candidatos, en el cual se establecen las condiciones para que una vez pasado el proceso, el candidato ganador reciba a los candidatos que no fueron favorecidos con el voto del liberalismo, y los candidatos que no sean favorecidos acepten el resultado. Creo que es importante que ese documento sea firmado por todos los candidatos, por el Central Ejecutivo y por los consejos departamentales. Claro, el gran notición de este frente a frente este día martes sería que Will Méndez reconozca lo que está diciendo Marlon Lara, que a esta altura Narrala lleva 10, 11, 12, ¿cuántos puntos, Marlon? 63%. 63%. No vayan a elecciones, ¿verdad? O sea, hay que retirarnos del proceso ya. No, bueno, y quiero Ahorremos decirte- 1.500 millones. quiero decirte algo. No es una encuesta del movimiento. No es una encuesta del movimiento. Fue una encuesta que hicieron y se ¿Sabe qué? Yo no publicó creo hace en un las mes. encuestas. ¿Cómo es? Cada quien ¿Cómo tiene es, su Octavio? encuesta. Yo no creo en las encuestas, cada quien tiene su encuesta. La elección He se visto como define 40 encuestas. 40, la 30 verdadera días encuesta antes se va a dar el 9 de Y todas marzo, que es el día de las coinciden, y elecciones. todas coinciden, ¿verdad? Wilfredo. Todos ganamos por 60. Que el frente al movimiento otro. de Maribel es el que más sube, sí. Yo creo, don Renato, que es muy peligroso eso, muy Sí, peligroso. sí, sí, sí. Muy peligroso que un candidato diga que tiene 60% sobre el otro. Bueno, nosotros tenemos Sobre nuestras nosotros. encuestas privadas y tampoco es que Jorge tiene 60 sobre Salvador. Es decir, nuestros puntos están 7, 10 puntos arriba del voto general. Ahora, del voto duro, eso tenemos la fortuna que nos favorece aún más. Y además, la capacidad organizativa de nuestro movimiento, estructura, el liderazgo en cada departamento, eso nos da una garantía extraordinaria para el día de la elección. Es decir, nosotros capacidad organizativa, de estructura, de movilización. Nuestra gente ya está trabajando, no ahora, empezaron hace un mes a trabajar en la formación de la gente para las mesas electorales receptoras. Se imagina el nivel de avance que nosotros tenemos. Por eso al momento de presentar planillas, para nosotros fue relativamente fácil, claro, porque habíamos trabajado arduamente antes. Por eso es que nuestro movimiento presenta más de 330,000 firmas. Imagínese usted, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa eso? Que en cada departamento tenemos la capacidad. ¿eh? Hay que verificar. Toca verificar. Está bien, Hay está bien, rumores, que verifiquen. No tenemos problema alguno en esa, ¿verdad? No tenemos problema alguno. Entonces, eso le indica a usted la capacidad organizativa. Pero, y nuestro movimiento, usted puede monitorear perfectamente y verá también la capacidad que tienen nuestros líderes departamentales, que afortunadamente, pues, ahí sí le digo a don Marlon que el 60%, o si no un poquito más, de la estructura más fuerte del Partido Liberal en cada departamento está con nosotros. De eso sí no hay duda y podemos sacar cuenta departamento por departamento, si quiere. Ahora, lo que sí veo muy peligroso, don Renato, es que se estén manejando este tipo de encuestas porque se las puede creer el candidato. Si se las cree Salvador de que está 60 arriba sobre todos nosotros y llega el día de la elección y se le gana a él, no va a querer reconocer el resultado electoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede incluso, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de encuestas, puede ser que haya un proceso de manipulación externa. Es decir, puede ser que este gobierno, su objetivo esté claro, que el Partido Liberal no gane las elecciones generales. Eso es lo que le importa.
pero generar el daño desde ahora, generar una falsa ilusión donde existen encuestas de esta naturaleza, que lo más grave, como le digo, es que el candidato se las crea. Y una vez que pierde el hombre, que pierde por 60 más bien pierde, entonces ahí dice, ¿cómo es que perdí si las encuestas me daban por ganado? Pues porque las encuestas se las construyeron. Y yo creo que en ese sentido, el papel, yo estoy claro que no es una responsabilidad directa del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal como autoridad partidaria, pero los pasos que ha dado el Consejo Central hasta ahora, don Renato, la apertura que usted muy bien mencionaba, don Marlon, todo el proceso, Octavio, que se ha llevado dentro del partido. Mire, para mí, cuando fuimos ese día al Consejo Central Ejecutivo con Jorge para ver el proceso de revisión de toda la documentación, nosotros nos salimos muy complacidos porque existían los temores de que hay un candidato que está diciendo cosas públicamente cuando esas deben dilucidarse internamente, porque desde ahora genera un daño a futuro y nosotros tenemos que tener la apuesta, don Renato, a marzo. Hay gente que menciona lo siguiente, las elecciones generales son el 9 de marzo del otro año. ¿Por qué lo dice así la gente? Porque el candidato ganador del Partido Liberal es el próximo presidente de la República. Y todos debemos de cuidar eso, los que estamos aquí. Y no los que estamos, solo los que estamos aquí. Lo más importante es que los precandidatos hagan su papel. Y en ese caso yo le puedo decir absolutamente. Y puede revisar en cada video donde va Jorge, en cada declaración. Jorge ha dicho públicamente, si yo no fuese favorecido con el favor del Partido Liberal, con la militancia del partido, yo voy a apoyar a Maribel, voy a apoyar a Salvador, voy a apoyar a Luis Zelaya. Esa debe ser la actitud de cada uno. Y ese debe ser el rol más importante del precandidato, claro, porque todos tenemos ese discurso, porque nuestro precandidato lo tiene claro. Y en ese sentido, don Renato, creo yo que es muy importante desde ahora ir abordando esos temas, no generar un proceso desde ahora de división, un proceso de no aceptación del resultado electoral. Es el liberalismo el que va a tomar su decisión el 9 de marzo y ahí cada candidato tiene su obligación también de instruir a toda la gente que va a la mesa electoral receptora para respetar a todos los candidatos, aunque no, supongamos que hubiese falta un representante de un candidato, todos los demás tienen el deber, la responsabilidad ética, moral de cuidar el voto de ese candidato. Si así lo hacemos, ya veo aquí parte del equipo de gobierno del liberalismo para la próxima. Renato, un comentario adicional sobre lo que dice Wilfredo, y es que muy importante lo que él acaba de decir, el líder es el que le da el tono al discurso de sus seguidores. Y eso es vital. Yo lo dije en este proceso por esas declaraciones desafortunadas, que si el líder dice que fulano es ladrón, X, etcétera, el resto de sus seguidores dicen lo mismo. Entonces es muy importante la responsabilidad que tiene el candidato para darle el tono a la discusión a sus seguidores. Y yo creo que eso va a marcar un poco la pauta de cómo va a caminar este proceso. Claro, claro. Solo quiero aclarar también, el ingeniero Salvador Narrala, desde que ingresó al partido, dijo que él iba a respetar los resultados electorales, que él iba a seguir dentro del Partido Liberal y eso es lo que ha transmitido a nivel nacional. Hubo alguna incomodidad con el tema de la revisión y se fue en privado a una reunión y como dicen, los trapos sucios deben lavarse en casa y él aclaró pues habían sido por qué había dado sus declaraciones, inclusive a Octavio le enseñó la publicación. Pero bueno, esas son etapas superadas, ya ahora estamos en la recta final y como les repito, creemos que la labor que tenemos todos los movimientos es de movilizar a nuestros militantes a las urnas, porque eso eleva la cantidad de liberales y una vez que movilicemos a los electores a las urnas, que todos nos preocupemos porque la voluntad del pueblo que se expresa en las urnas sea el resultado final. Esa debe ser la prioridad de todos los movimientos, de que entre nosotros mismos cuidemos esos resultados porque ahí está expresada la voluntad del pueblo hondureño. ¿Quieren que yo condimente un poquito más el programa? Por supuesto. Y que les narre mi percepción. Por supuesto. Y ahí le metemos condimentos, pero condimentos auténticos, originales. ¿Lo aceptas? Adelante. Claro que sí. Claro, con gusto. Dale, don Renato. Para mí el movimiento de Luis Zelaya es una incógnita en este momento. Es una incógnita. Fue presidente del Central Ejecutivo. Fue un hombre que pudo
convertirse en presidente por el Partido Liberal. Pero ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Para mí es una incógnita ese día de las elecciones primarias en cuanto a los resultados que obtenga Luis Zelaya. Tiene todas las posibilidades, pero yo estoy todavía con esa incertidumbre. ¿Cómo reaccionará el electorado liberal ante la opción Luis Zelaya? Las encuestas que yo he visto favorecen, no en los términos que tú dices, pero sí favorecen a Salvador Narrala. Pero la gran preocupación de quienes simpatizan con Narrala es que no están convencidos que ese voto se traduzca realmente en eso, en una papeleta depositada en las urnas. A mí me dice, ¿y usted cree que toda la gente que dice que va con Narrala y que votaría por Narrala el día de las elecciones se movilice y vote por Narrala? Es la gran preocupación que hay en ciertos sectores. Jorge Cálix, no hay duda que tiene las estructuras históricas del Partido Liberal y que las primarias son atípicas en relación con las elecciones generales. Las primarias son atípicas, por eso es que ese montón de dinero que cada uno de nosotros con nuestros impuestos ha invertido en el proceso, lo administre bien el Consejo Nacional Electoral y que los partidos sean conscientes también que ya llegó el momento en que se respete la voluntad de la gente en las elecciones primarias. Ya no queremos más alteración, más manipulación. Entonces, uno sabe muy bien, las estructuras que hacen que la gente en los pueblos, en las aldeas, se mueva a votar en las elecciones primarias, la tiene Jorge. Y eso va en contra de los otros movimientos, pero en el marco democrático, Claro. En el marco democrático. Además, dicen que Jorge sabe y le entiende cómo ganar las primarias. Sí. Y en esa perspectiva, por eso decimos que el Consejo Nacional Electoral administre como nunca lo ha hecho y dirija como nunca lo ha hecho, aunque eso le corresponde a los partidos o al Consejo Electoral. No, las elecciones internas, las internas al partido. los partidos bueno, sí. administran las elecciones. Sí, pero las internas y primarias son diferentes, ¿no? Sí, no, ¿O me están hablando de los mismos términos? Las elecciones internas y primarias se llevan a cabo el 9 de marzo porque son elecciones de solo autoridades proceso, sí. y elecciones de candidatos. Ahora, lo que debemos nosotros tener claro es que, por ejemplo, administra el proceso el CNE. Por ejemplo, el CNE va a dar recursos a todos los movimientos para la capacitación de la gente que va a ir a las mesas. Va a poner la biometría para que la gente no pueda votar más de una vez. El trepe. Va a poner el sistema de Maletas transmisión de electorales. elecciones. Entonces, hay Claro un que montón tiene que ver. Entonces, prácticamente, prácticamente lo hace el tribunal. el gran impulsor y cuidador del proceso es el Consejo Nacional Electoral. Y el cuento final, la cuenta final la hacen ellos. Pero le faltó una candidata. Es que ya voy, no he terminado, no he terminado. Y Maribel Espinosa, yo coincido con Octavio. Maribel va en ascenso. No sé si está al nivel en este momento de Jorge Cálix, de Salvador Narrala o de Luis Zelaya, pero sé que va en ascenso. O sea, es la percepción que yo tengo. Es la percepción que yo tengo de este proceso que se nos avecina. Tengo un elemento que no voy a sacar el as bajo la manga en este instante, sino hasta unos minutos después. Pero por favor, Eduardo. a mí me gustaría aportar algo. Nosotros tenemos que evolucionar como ha evolucionado el electorado. Es decir, yo no vengo aquí a decir Luis Zelaya va a ganar, porque hoy no se ganan las elecciones. Ni siquiera ha iniciado la campaña electoral propiamente, que inicia ya por finales de febrero. Yo lo que vengo a proponer aquí es que sean primero lo que dice Luis, los liberales los que decidan el 9 de marzo quiénes quieren que sean sus candidatos. Eso es lo primero. No debe de ser ni el Central Ejecutivo, ni la Comisión Revisora, ni el CNE. Los liberales en elecciones libres y transparentes. Y segundo, que no sea una campaña de quién va arriba en las encuestas o no, porque como decía Octavio, las encuestas en cualquier parte del mundo podemos poner ejemplo de cómo fallan, sino que sea una campaña de propuestas, Renato. Aquí siguen existiendo los mismos problemas que hace 5, que hace 10, que hace 20 años. Desempleo, migración, inseguridad, falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación. Parecen las campañas repetitivas con los mismos problemas, pero no se plantean las soluciones, sino que se entran en las descalificaciones, en las diatribas, en los insultos, en quién más grita. No, que sea de propuesta. Y quiero decir algo, el 2021 nos dio una gran lección.
de cómo se puede fracturar un partido y perder cualquier oportunidad de ir a pelear por el poder de la nación. En 2021 el Partido Liberal saca cerca de 700,000 votos en las primarias y en las generales saca poco más de 300,000, por las razones que sean e imputables a quienes sean. Eso no es la discusión en este momento. Pero como partido político centenario no podemos volver a cometer los mismos errores. Es decir, yo coincido con Wilfredo en el riesgo inminente sobre el Partido Liberal de que uno de los candidatos no acepte el resultado si es transparente. Si hay dudas, bienvenido sea la discusión. Para eso estamos peleando por que, ojo, todavía no está seguro el tren. Ojo, se ha adjudicado, ¿Por qué? se ha adjudicado, pero todavía no se Falta le ha la notificado a la empresa. Esa es una información que nos ha llegado a nosotros. Y es importante no se le ha la notificado, supervisión Renato. también. Porque pusieron algunas trabitas que tenía que presentar una documentación y no se le ha adjudicado. Es decir, el proceso de instalación del TREP todavía no ha iniciado. Ojo, y lo digo como premisa. Y la verificación del sistema no se ha adjudicado tampoco. Tampoco. Y tiene que hacer, y lleva creo 45 o 60 días por lo menos. Correcto. Y lo que decía Marlon, el tema de la huella. Porque en el 2021 hubo trasiego de votos en las primarias. Sí. De un partido iban a votar, no les marcaban el dedo y se iban a otro, al nuestro a votar. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que evolucionar en la transparencia de los procesos. En la mentalidad de los políticos cuesta a veces, ¿no? Pero en la transparencia de los procesos, para que el ciudadano, Renato, sienta que su voto cuenta. ¿Qué me dicen a veces en la calle? Mire, yo iría a votar por usted, pero si es que al final el voto no cuenta. No podemos minar, no podemos seguir torpedeando la débil e incipiente democracia que tenemos en nuestro país con procesos fraudulentos y amañados. Totalmente de acuerdo. Renato, otro elemento. Yo creo que, como dice Eduardo, la política ha evolucionado y los políticos debemos evolucionar. Y las instituciones. Siempre en este proceso hay dos cosas que son muy importantes. Uno, la organización, como decía Wilfredo. Por ejemplo, en el caso del movimiento de la abogada Mariela Espinosa, somos un movimiento que fuimos ninguneados por muchos de los candidatos. Nos decía que se nos íbamos a unir a X o a Y. Y al final fuimos uno de los dos movimientos que presentó todas las planillas. En segundo lugar, el ser el candidato oficialista, como en el caso de Jorge Cáliz, no le garantiza a un candidato triunfar en las elecciones. ¿Por qué dijiste candidato oficialista? Porque es el candidato que está apoyando el presidente del Central Ejecutivo. Y porque sus estructuras, miren, en el partido solo ha habido dos estructuras. La estructura del rosentalismo, que es la que tiene Jorge Cáliz, y lo que se llamó la estructura del rodismo, que después se fue trasladando a florismo, pinedismo, etcétera, etcétera, que al final en un momento tuvo Luis Zelaya y que ahora tiene Maribel Espinosa. Entonces, de ahí no hay más estructura. Y otro elemento que es muy importante y que se le olvida a mucha gente, el día de las elecciones vamos a un proceso interno y el que vota en el proceso interno es el voto duro, no es el voto flotante ni el simpatizante. Entonces, el hecho de que usted en una encuesta salga más arriba que todos los candidatos no le implica que esas personas van a ir a votar al proceso interno. Y usted lo mencionaba como una de las preocupaciones que debe tener uno de los candidatos. Entonces, para triunfar es organización, obviamente una propuesta nueva, y yo le voy a decir otra cosa que es muy importante. La gente está cansada de las mismas caras. Está cansada de los alcaldes que tienen 5 o 6 periodos, de los diputados que tienen 5 o 6 periodos, de aquellos diputados que se vendieron con el Partido Nacional y que después se aliaron con Libre al principio de este gobierno. Eso le va a pasar factura a quien tenga esas personas en sus planillas. Yo creo que el pueblo hondureño también ha evolucionado en eso. Ojo, pero me imagino que hay alcaldes que se han reelecto 4 o 5 veces que la gente dice, óiganme, yo creo que es alcalde recurrentemente porque ha hecho buenas obras. Y entonces... Pero hay un desgaste natural. Y le voy a decir una cosa, muchos de esos alcaldes son producto de esos procesos internos amañados también. Entonces, por eso es importante blindar el proceso electoral interno. Nosotros solicitamos veeduría internacional. Estoy de acuerdo con Eduardo que es importante el tema del TREP. Nosotros vamos a tener nuestro propio TREP y la verificación del sistema. Y que la transmisión se logre simultánea en tiempo real a todos los movimientos para que haya seguridad del resultado. Se olvidó un elemento en las valoraciones, Octavio, el perfil del candidato o candidata. Claro. Es decir,
La gente tiene que tener seguridad de la capacidad y la propuesta del candidato y su equipo. ¿Quiénes son los que van a tomar las riendas de un país? Porque si no pasa lo que pasa, empiezan a echarle la culpa a los que estuvieron. Ah, no, es que miren, nos dejaron esto... Falta de inteligencia emocional. No hay capacidad de resolver los problemas porque los años que gobernaron los anteriores nos dejaron hundidos. No, ya sabemos cómo está el país, ya sabemos lo que tenemos que hacer y el liberal va a evaluar el perfil del candidato. Solo permítanme, porque no, después tengo los reclamos de la empresa, son las 7:42 y no he hecho ni una pausa comercial, por favor. Yo no había visto el reloj, pensaba que era como las 7:29, 7:30. No, vamos, porque... ¿Te emocionaste? No, ustedes son los que están emocionados. Pero aquí hubo una arista que hoy vamos a profundizarla. Alguien mencionó por ahí que el Partido Libre en el gobierno pudiese meter las manos en el proceso electoral interno del Partido Liberal, porque en el gobierno saben y en el partido que nos gobierna saben que en la próxima contienda general el hueso más duro de roer en la competencia será el candidato liberal, porque miran al Partido Nacional en el proceso de noviembre, con todo el respeto al Partido Nacional, como pegarle a un bolo. Entonces, me preocupa cuando alguien de ustedes dice que desde el partido en el gobierno pueden manipular. Si no tenemos un buen sistema de biometría, si no tenemos el blindaje y las herramientas tecnológicas necesarias para evitar la manipulación del proceso. Me llamó la atención lo que están diciendo. Me llamó la atención porque queda la percepción de que el gran contendor en las próximas elecciones del partido en el gobierno será el candidato liberal y no tanto el Partido Nacional, al que algunos creemos tendrá que pasarle factura sus últimos 12 años de administración del Estado, al menos una década y un poquito más. Vamos a la pausa y regresamos. El tráfico es presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión. Para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. 7:42 minutos, el tráfico vehicular se lo presentamos en Frente a Frente a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, específicamente en la colonia Las Brisas. Un tráfico vehicular bastante pesado a esta hora del día. Recordemos que hoy se reanudan las clases y también se reanudan los trabajos presenciales en algunos entes gubernamentales. A esta hora del día, repetimos, el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente, específicamente a la altura de la colonia Las Brisas, en el carril que viene de la colonia Centroamérica y se dirige a sectores como colonia Miraflores. El tráfico vehicular desde el Boulevard Fuerzas Armadas a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Miguel Cordón, el narco que marcó la ruta del crimen en dos fronteras. Es el principal titular de tu nota a esta hora. Miguel Cordón, el narco que marcó la ruta del crimen en dos fronteras. Y ya luego la noticia... La noticia que desde ayer está compitiendo con Sara. Movimientos entregan planillas de precandidaturas al Consejo Nacional Electoral. Ya saben ustedes que se produjeron 3 muertes y más de 141,000 personas afectadas por el paso de Sara. Expertos alertan que el crimen sigue controlando zonas clave en Honduras. Estos y otros titulares los encuentra en tu nota y si quiere conocer el contenido de las mismas, pues lo invito ahora mismo, sin dejar de vernos a nosotros, entrar a tunota.com, que dice también que Ucrania ataca por primera vez territorio ruso con misiles de Estados Unidos. ¿Cómo me preocupa estos extremos en esa guerra de Rusia y Ucrania? Ya Putin ha amenazado que si encuentra, que si se da cuenta que se están utilizando misiles de Occidente contra ruso, ya nos ha amenazado con una guerra mundial. Pero bien, todo esto usted, si quiere conocer más detalles, lo invito para que entre a tunota.com. El tema del día. ¿Qué posibilidades ve usted que los liberales, indistintamente del resultado, salgan unidos del proceso primario y se conviertan en una alternativa real para el próximo periodo presidencial?
Redes sociales es presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. A través de X, Aníbal Montoya escribe: el Partido Liberal tiene la valiosa oportunidad de constituirse en la alternativa viable para dirigir los destinos de la nación. Más allá de buenos resultados, la victoria pasa por vencer dos grandes escollos: los intereses partidarios y los egos personales. De no lograrse, deberán esperar. Janet Ramírez opina: nula no pueden ni mantener ni resolver sus problemas en casa. Peor aún, van a poder ser una fuerza después de las primarias. Obencelara también escribe: muy buenos días, Renato, la transparencia electoral en los resultados nos dará la posibilidad de lograr la unidad y asegurar la victoria en las elecciones generales. Saludos a los amigos liberales. Ismael Ochoa: suerte y que gane el mejor candidato, exceptuando a aquellos que han traicionado a la patria asociándose con el mal. Son algunas de las opiniones. Continúe enviando sus comentarios. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Miren que solo me acordé de mi adolescencia cuando vi el nombre de Ubencelara. Yo crecí con esos nombres. Sí. Yo crecí con esos nombres, escuchando los noticieros radiofónicos con esos nombres. Ubencelara, me imagino que es nieto del gran o hijo del gran Ubencelara. De mi padre, es hermano mío, es hijo de mi padre, Es porteño. es porteño sí. también. Ubencelara. Lara, buen amigo, un fuerte abrazo hasta San Pedro Sula. Fue candidato a alcalde de No, Martel, permítame, en Puerto Cortés. nárrame por favor el árbol genealógico bien. Ok. El Ubencelara que yo escuchaba en noticieros radiofónicos de los años 70, Wenceslao Lara Paz era mi padre. Él fue alcalde de Puerto Cortés. correcto. Fue miembro prominente del partido, fue presidente del Consejo Local de Puerto Cortés. Wenceslao Lara. Wenceslao Pero yo te Lara. estoy preguntando por Ubencelara. Es que a él le decían Ubense. Ah, bueno. Así le decían a Era un Ubencelara. hombre muy combativo y era Sí. fuerte políticamente. ¿Era abuelo tuyo entonces? No, era mi padre. Mi padre tuvo 5 hijos del primer matrimonio y luego se casó nuevamente y nació... ¿Cómo es el mundo de pequeño? y Mauricio. Y Mauricio, sí. Entonces, Bueno, Ubencelara, ¿tu padre, Marlon? Sí, fue alcalde de Puerto Cortés, fue Sí. Dirigente. gran Y seguidor. fue de- dirigente, yo de- creo que dirigente del estuvo en el partido. central ejecutivo, Ubencelara, ¿no? Creo que fue parte, Fue parte de uno de los del, ejecutivos. del Consejo Departamental local. No, ¿quién puede dudar del liberalismo sanguíneo, del ADN liberal de Marlon Lara? Nací, Sí, nací sí. con eso en la, Sí. en la casa, con la... Fíjate que ha sido sorpresa para mí. Pero mire cómo es el liberalismo. Que Marlon está con un candidato Y Ubense está con está otro. con otro. ¿Y Ubense con quién está? Entiendo que con Cali, Jorge Cali, Cali, ¿no? creo. Sí. Eso es parte, digamos, de la diversidad. Claro. Pero es que El es liberalismo. parte de ser liberal. Sí. Es que es lo que, Tener opiniones yo diferentes. Lo que digo ahora es que ese liberalismo no lo entiendo. Yo les comentaba, porque hay gente que si apoya, digamos, en las oficinas del Estado, si apoya a un candidato ya lo quieren despedir, solo porque apoya a otro candidato. Yo les contaba, porque la gente me dice, bueno, y en Puerto Cortés ya tienen 8 periodos desde que vos ganaste en el 93. Yo les digo, miren, en unas elecciones, la persona que trabajaba en mi oficina, que era el conserje, apoyó a otro candidato que no era, que no era yo, y la gente me decía, pero ¿cómo permitís que alguien que trae en tu oficina? No les decía, porque después de que pasen las elecciones, él va a venir a apoyarme. Esa debe ser la filosofía del liberalismo, la libertad. Por eso te digo yo que nosotros Madurez. compartimos con el ingeniero Salvador Narrala los principios de libertad, de respeto a las leyes, respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción. Pero antes te quiero decir, el movimiento Vamos Honduras, que encabeza Salvador Narrala, hace 3 meses presentó sus 100 propuestas de gobierno para poder darle al pueblo hondureño herramientas, el por qué deben de votar por el movimiento Vamos Honduras. El eje de todas esas 100 propuestas es la descentralización. Nuestro movimiento está comprometido con la descentralización del poder del Estado. Transferir a las alcaldías el 11% que les corresponde según la ley y además de eso, muchas de las funciones que hace el gobierno
trasladarlas a los alcaldes. Fíjate en estas emergencias, Renato. Yo te aseguro que desde que comenzó la tormenta, en muchos de esos municipios no ha llegado el Estado, no ha llegado el gobierno. ¿Sabes quién tiene que enfrentar eso? Es el gobierno municipal. Hace poco hablé de eso en el Congreso, pero a Copeco le dan todo el dinero, pero Copeco todavía no ha trasladado a nadie no ha trasladado a la gente a los albergues, en los albergues no les ha dado alimentos, no les ha dado colchones, no les ha dado cómo arroparse. Lo más básico son los gobiernos municipales, todo ese movimiento que vos ves, los gobiernos municipales, y son los que el gobierno no les quiere pagar el 11% de las transferencias, a Copeco la tienen con una gran cantidad de dinero y ese dinero no llega a las municipalidades. Me cuesta coincidir contigo, Marlon Lara, hijo de Ubense Lara, que Salvador Nasralla, siendo presidente de Honduras, abandere la causa de la descentralización. Aquí los presidentes que hemos tenido no han querido descentralizar, aunque hablan de descentralización para no perder poder, para tener todo el control. Entonces, el peor error. Conociendo a Salvador, que esto no es demeritar a Salvador, conociendo a Salvador me parece imposible un Salvador Nasralla que descentralice, que delegue el poder a los alcaldes, que reduzca su poder como presidente. Es que si no lo hace va a ser un fracaso su gobierno y te voy a decir por qué. El gobierno de Libre, por ejemplo, la ejecución de Libre el primer año, el segundo año, el tercer ha sido baja. Y yo les decía, descentralicen, páguenle las transferencias a las alcaldías porque eso les va a mejorar su ejecución presupuestaria. Estamos de acuerdo. Y no lo han querido hacer. Estamos de acuerdo, pero entonces, una cosa es que entre los 100 puntos claves del movimiento de Salvador Nasralla hayan escrito ustedes que vamos a descentralizar el poder, y otra cosa es que Salvador tenga internalizado que solo así las cosas pueden mejorar descentralizándolo. Él quiere hacer un gobierno diferente a todo lo que hemos visto y él sabe que este gobierno ha fracasado, que tiene una baja ejecución y que la forma de desarrollar el país es a través de los gobiernos municipales. Bueno, él tiene claro eso. ¿Lo tiene claro? Lo tiene claro. Y mira, no solamente lo tiene claro, lo ha prometido a nivel nacional cuando hemos ido a los municipios y cada vez que él puede dice, yo voy a descentralizar el poder porque es la única forma de desarrollar Honduras. Por favor, guárdenme. Y no solo eso, ¿sabes qué? De abaratar los costos en la ejecución de las obras. Ok. Guárdenme estas expresiones de Marlon Lara para tenerlo ahí, para recordárselo, porque imagino que va a ser una alta poporoila si Salvador Nasralla gana la presidencia de la República. Guárdenme esta frasecita de Marlon Lara para desafiarlo cada vez que como secretario privado de Nasralla venga aquí al programa. Marlon, ¿qué pasó con la descentralización? Te lo voy a firmar ahí también. Solo permitirme, Octavio. Te lo voy a firmar ahí también. Hay dos palabras o dos juicios que mencionó un televidente. Habló de superar los intereses partidarios en el Partido Liberal, ya me imagino a qué se refiere, y los egos personales, también ya me imagino a qué se refiere. Eso lo vamos a discutir en unos minutos. ¿Sabes qué me fijo yo? Que en todos estos debates que todo va hacia Salvador Nasralla. No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que tú expones algunos elementos que hay que... propios de su personalidad. Que motivan repreguntarte, Claro. que motivan repreguntarte. Está bien. Lino Tomás Mendoza, adelante Lino, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Felicitar a los expositores, realmente que estamos muy entusiasmados con los acontecimientos de ayer con el Partido Liberal, pero siento que el entusiasmo hay que llevarlo a la realidad, Renato. Venimos de procesos primarios en el partido, con mucha adulteración de resultados, con diputados que salen en las primarias con 20,000, 35,000, 50,000 votos y en las generales apenas salen con 5,000 votos y salen, como decimos popularmente, de chingaste. He estado platicando, Renato, a mí me ha tocado dirigir campañas a nivel del Distrito Central y del departamento de Francisco Morazán y tengo mucha comunicación con los dirigentes. Y hay vicios de diputados, Renato, que preparan el día de con recursos para pagar delegados a juntas registradas de voto y se adultere el resultado. Entonces puede haber un antes y un después de una elección primaria si no hay elecciones transparentes.
si no se garantiza que cada movimiento acredite un representante a la Junta Receptora de Votos. Porque solo podemos llegar al poder con un partido totalmente unido. Recordemos que aunque tenemos una serie de candidatos, Renato, todavía no tenemos ese discurso contundente del liberalismo, de combatir los grandes problemas sociales. Va a ser un entusiasmo temporal gracias a esa habilidad y ese compromiso que tuvo el Central Ejecutivo de permitir el ingreso de esos nuevos candidatos presidenciales que han venido precisamente a fortalecer ese dinamismo del partido. Pero no basta si no nos preparamos para elecciones primarias transparentes. Reitero, Renato, muchos candidatos hasta forman y organizan planillas, consensos partidarios, sin que se dé cuenta la militancia de que van de candidatos a alcaldes o a diputados. Y tenemos hasta especialistas informáticos en cada corriente que se dedican a organizar planillas inventadas. Ojalá no suceda esto en esta elección. Tenemos que ser formales, tenemos que tener un compromiso, porque ese entusiasmo debe ser producto de un compromiso de democracia, de patria, de país. Tenemos que tener un discurso coherente con las necesidades del pueblo y capitalizar ese entusiasmo que hoy está demostrado en municipio por municipio, departamento por departamento, que el liberalismo ha rescatado ese dinamismo por participar en elecciones. Hace 3 meses, Renato, no teníamos candidatos en la mayoría de los alcaldes. Hoy tenemos 2 y 3 candidatos. Tenemos candidatos a diputados en muchos departamentos, pero a los dirigentes de las diferentes corrientes los llamé y me entusiasmé este programa por eso, para hacer esa reflexión. Necesitamos elecciones transparentes, necesitamos el uso del aparato biométrico. Renato, hay dirigentes que dicen, yo voy a apartar ese aparato biométrico porque no me va a permitir apoyar a mi candidato y llenar las urnas con votos a favor de mi candidato a diputado a la presidencia de la República. Lo dejo como reflexión, que sea un compromiso, que esta oportunidad que tenemos por reconstruir la sociedad, por reconstruir un partido fuerte, podemos desarrollar el país. Muchas gracias, Renato. Sí, muchas gracias, Lino. No, oportuna la reflexión, porque ¿de qué sirve que haya un triunfador inflando resultados el 9 de marzo próximo? ¿De qué sirve? Honduras seguirá en más de lo mismo y no es eso lo que queremos. Lo que queremos los hondureños es un alto a todos los vicios estructurales en las primarias y que se refleje la voluntad del pueblo en los resultados. Por eso es que yo históricamente he visto muy ambiguo ese discurso que las primarias e internas son de los partidos políticos. Si gastamos 1.500 millones de lempiras en las primarias, tiene que meter las manos hasta lo más profundo del Consejo Nacional Electoral para permitir la transparencia del proceso. Y muy importante, Renato, lo que llega a las generales es lo que se filtra de las primarias. Es decir, ya en las generales usted ya viene ya con un plato medio preelaborado, con un plato ya medio predefinido. Pero ahí es donde yo digo, el CNE no se puede lavar la cara o lavar las manos diciendo que son los partidos. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el pasado proceso primario presentamos 1.500 actas que presentaban adulteración en el proceso primario. En una urna donde había 300 electores para los 3 partidos, 300 para los 3 partidos, por un candidato del Partido Liberal tenía 950 votos. ¿Cómo es posible que el sistema informático, si estamos ya avanzadísimos en esa área, no detecte esa anomalía y retire del cómputo oficial esa acta por default? Es decir, esa acta va a revisión. ¿Por qué? Porque presenta una anomalía evidente. 300 votos entre 3 partidos y uno de un partido tenía 900. Presentamos 1.350. ¿Y sabe lo que hizo el CNE? La guardó. No puede ser. Por lo que dice Lino Tomás, mi buen amigo, tiene toda la razón. Vaya, ¿cuál es el miedo de ir a las urnas y que elijan? Yo no tengo miedo a perder, Renato. Yo voy de candidato a diputado. No pasa nada si salgo o no salgo. Voy a hacer todo mi esfuerzo por salir. Luis Zelaya va a hacer todo su esfuerzo por salir, pero que sean las urnas las que hablen. Esa es la máxima principal de la democracia. Pero aquí, insisto, la pelota
está en nuestra cancha porque somos responsables del proceso y debe de haber esa actitud, pero el CNE tiene que ayudarnos con los mecanismos y herramientas necesarias. Porque sí. para que los muchachos, mire, tengo que reaccionar a todo lo que han dicho estos muchachos. Mire, hay prelación de derechos. primero con lo que dice nuestro querido amigo Octavio del oficialismo. Para empezar, el hecho de que una persona del Consejo Central Ejecutivo apoye a otro candidato no significa que es oficialista. Son varios, no. Es decir, entonces Pero eso vamos no a ver. es malo. No es malo, pero usted es autoridad del partido y apoya una candidata. Entonces diría que también es oficialista la compañera. Cuando pero me bueno, refiero a oficialismo me refiero a otra Yo cosa. creo que aquí hay otra cuestión también que mencionar, porque me parece a mí que hay que tener mucha habilidad, y se lo digo, don Renato, porque yo he visto a Jorge, cómo se concentra en un líder. Tiene una habilidad para la negociación, para sentarse, para convencerlo de que este es el proyecto correcto. Y claro, yo, en mi condición de coordinador nacional del movimiento, por ejemplo, cuando se estaban definiendo los coordinadores departamentales, todo el empeño puesto en cada líder departamental y saber cuál es la pieza fundamental que a ese departamento va a mover las masas. Si él convence a ese líder o a esos 3 líderes en el departamento, tiene hecho el paquete. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que esos le van a dar el triunfo electoral. En unos lugares le costó un tiempo y aún así fue constante, estuvo persistiendo hasta lograrlo. Bueno, esos liderazgos hoy apoyan al movimiento y por lo tanto le dan a él una carta de garantía de triunfo electoral, porque el día de la elección quien va a votar en su mayoría es el voto duro. Entonces ese voto duro es el que debe convencer. Y hay otro factor, otro elemento muy importante. Martel decía del candidato. Cuando yo miro el equipo al cual pertenezco y estamos trabajando en conjunto, viendo los distintos equipos de trabajo, electoral, del día de plan de gobierno y todo lo demás, y los demás equipos, digamos, Renato, yo me siento orgulloso de estar trabajando como un equipo de esa naturaleza, pero también de nuestro candidato al frente, con la claridad de por dónde deben marchar las cosas, y con la claridad también de que él no es el candidato único, que él depende de su estructura, de su gente que lo acompaña, y que esa gente que lo acompaña también es garantía de transparencia, garantía de un resultado electoral que sea de confianza. Es decir, como yo, en toda mi vida, de estar trabajando por los temas de transparencia, anticorrupción, me voy a prestar a cuestiones incorrectas. Cuando he sido víctima, cuando usted lo mencionaba, estaba pensando, fue en el Lolo, porque allá me pasó a mí siendo candidato, lo que dice Martel. ¿Cómo voy a permitir ese tipo de cuestiones desde mi condición, don Renato? Yo soy el primero que les digo, bueno, señores, yo a este equipo no pertenezco. Este tipo de personas son las que deben de rodear a Jorge. ¿Cuántos años le llevo yo a Jorge? Un montón de años. Pero ¿por qué confío en el liderazgo joven de Jorge? Porque el hombre tiene el valor, tiene la capacidad de dirección, entiende muy bien los problemas, la capacidad de conciliación. Mire, el primer mensaje es, vamos a ganar la elección del otro año en noviembre, como partido. Esa es la primera convicción, la convicción de partido y sus equipos de trabajo. Entonces, por lo tanto, lógicamente, ha dedicado tiempo, muchísimo tiempo, a los líderes departamentales, y en esos líderes departamentales hay algunos del Consejo Central Ejecutivo, eso no hay duda. ¿Pero qué significa? Eso es trabajo arduo, pero no hay una uniformidad de la autoridad partidaria para decir este es nuestro candidato, este no es libre, este es el Partido Liberal con una visión de participación democrática. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? La posibilidad nosotros de enfrentar una elección competente. Ahora, con el tema que se mencionaba de los candidatos alcaldes, cuántos periodos tienen, en principio la ley lo permite. Y si la ley lo permite, pues entonces hay que respetarlo, aunque yo no estuviera de acuerdo, pero la ley permite la reelección. Para mí debería ser un máximo de 3 periodos, ¿verdad? Para las alcaldías, como lo podría ser 2 para el periodo presidencial, 3 para los diputados. Mire, diputados desde hace cuánto están en el Congreso, no se mueren siendo diputados y todavía les dan, ¿cómo se llama? Para todo. Que no sería malo si produjeran, Will. Pero no sería malo si produjeran. Bueno, por eso, entonces vamos a ese punto. Primero la ley lo permite. En otro factor es la eficiencia en la administración municipal. Mire, la improvisación de esta administración, tener medio año, un año, que no tenían ministros, que no tenían directores, y una vez que se sientan son personas incapaces para la administración pública. No podemos llegar a la improvisación. Nosotros, por lo tanto, sabemos muy bien en qué momento electoral vamos a presentar la propuesta, por ejemplo, de gobierno.
porque sabemos muy bien que debe hacerse en el momento preciso y debe hacerse con la consistencia suficiente y necesaria. Por ejemplo, en el discurso marcado de Jorge alrededor de la seguridad humana, y se la planteo por ahí, porque Jorge plantea la seguridad jurídica, la seguridad personal, la seguridad alimentaria, dentro de los otros factores de la seguridad. Entonces, ¿qué significa? Como él lo menciona, es decir, que la gente quiere es tener el plato de comida ahí, y para eso debe tener trabajo, y para que pueda trabajar tiene que tener seguridad. Es decir, yo creo que ese enfoque de su equipo de gobierno, que él también lo conocerán prontamente, eso le indica que el candidato que nosotros tenemos es un candidato con la certeza y la claridad por dónde ir. Y voy concluyendo en este punto, don Renato, porque eso me parece muy importante. Mire, vamos a una elección primaria y no podemos perder de vista eso. Debemos de saber muy bien cómo vamos a gobernar el país, sí lo sabemos, pero también debemos tener la mente puesta en marzo. Si nosotros en este momento algunas cuestiones nos van dividiendo desde ahora, la consecuencia la vamos a tener en marzo. Si nos dejamos enredar desde ahora por actores externos al partido para poder dañar internamente al partido, nosotros tenemos un grave problema, ¿verdad? Y ahí yo creo que cada candidato juega un rol fundamental. Usted muy bien lo mencionaba al hacer la valoración, por ejemplo, en el caso de Luis. Luis ha sido un liberal extraordinario, es decir, podrá o no tener, como todos tenemos diferencias y lo demás, pero si gana la presidencia será un extraordinario presidente, no hay duda. Salvador Narral, si llega a ganar la presidencia, será un extraordinario presidente en función de su hidalguía, de su valor, de su audacia. Maribel, con la sabiduría que tiene, será una liberal extraordinaria en la presidencia de la República. Es más, hay que tener la claridad. Mire, cuánta gente pensaba que Maribel no iba a presentar las planillas completas, por ejemplo, y no solo es que ha dado la sorpresa, es que ha presentado su capacidad organizativa, sus estructuras de trabajo. Más que estar hablando mucho, sus estructuras estuvieron trabajando para consolidar una planilla y en su 100% presentado. Entonces, en el caso de Jorge Calix, no hay duda que el primer elemento... ¿Cómo no? Lo mencionó a Luis. Claro, claro. ¿Qué pasa, Eduardo? No está concentrado. Fue el primero. Digo que sería un gran presidente. Termino aquí, don Renato, con Jorge. Para que lo vuelva a mencionar. ¿Cuál es el punto que Jorge plantea? Tenemos que tener la mente puesta a que primero ningún liberal es nuestro enemigo. Ninguno. ¿Por qué? Porque en marzo, al momento que se presente el resultado, el 9 de marzo, la primera responsabilidad que tiene Jorge, ganando la presidencia, es llamar a Luis, llamar a Salvador, llamar a Maribel. Lo primero, don Renato. Cualquiera que gane. Cualquiera de los cuatro. Cualquiera que gane. Claro, cualquiera que gane. Debe ser una premisa. Y esa debe ser una premisa, sí. Correcto. Y ahí es donde yo creo, como yo decía, que el Consejo Central no es responsable de las individualidades personales, pero sí la guía que ha planteado, por ejemplo, yo he escuchado al Consejo Central algunos liderazgos, y Octavio fue quien lo dijo. Ahora, el Consejo Central se está preparando para una etapa en la que los candidatos se comprometan a aceptar el resultado. Correcto, pero el candidato que gane del Partido Liberal debe ganar bien. Correcto. Es decir, correcto. A mí me dirán, usted es iluso, Renato, es completamente iluso pidiendo que el que gane, gane bien. No, eso es que debe ser compromiso por la democracia, que gane bien, que gane bien. Lo quiero aclarar algo para... Pero breve, Luis Zelaya va a tener representante en la mesa, ¿sí? Sí. Maribel también. Es el que tiene más garantizado. Salvador Narrala también. Somos nosotros, los movimientos, somos los responsables de que haya un representante nuestro en las urnas. Sí. Entonces... Pero son importantes las condiciones logísticas también. Pero lo que les quiero decir es, y se lo quería aclarar a Renato, somos los movimientos los responsables de ese proceso en la urna. Entonces, no puede venir alguien a decir, me hicieron fraude si tenías representante en las mesas. O sea, espera. Hay otros elementos ahí. Nosotros teníamos el acta en nuestro poder original y la que estaba en el CNE estaba adulterada. De ahí la importancia de la biometría. No, ¿sabes qué? Sí, yo lo y decíamos, lugares, ¿cómo es posible? En muchos lugares los movimientos no mandan gente a las mesas. Eso pero es que aunque no mandara, es otro elemento. Aunque no mandara, los tres que estén ahí tienen el deber de respetar al que no está. Y un factor además, cuando don Renato menciona toda la inversión en el CNE, ¿cómo es posible, don Renato, que en el CNE sea donde se decida en la voluntad popular, si es la voluntad popular la que debe decidir? Claro. Entonces ahí viene la responsabilidad de partido. Y la responsabilidad de partido. Si alguien no manda representantes a la mesa, yo creo que pierde el derecho a alegar que le hicieron fraude, porque su responsabilidad es que yo te digo una cosa, sucede eso, digamos, en muchas elecciones,
las personas, inclusive en elecciones generales, no mandan representantes a la mesa. Por eso hacían un montón de movimientos de maletín en las elecciones generales para vender las credenciales. Entonces, todo eso se ha venido corrigiendo. Ahora, la responsabilidad primaria es de los movimientos de que se respete el resultado en las urnas. Y por eso tenemos que capacitar a nuestra gente para que vaya bien preparada. La última participación en este segmento de Octavio. Dos cosas importantes sobre lo que dice Marlon. Sí es cierto que los movimientos tenemos la responsabilidad de tener gente en la mesa, pero tienen que saber las condiciones adecuadas para que el proceso sea transparente. Coincido con Wilfredo. Los que están ahí son ciudadanos que tienen que ser respetuosos de la ley. Correcto. Y respetuosos del otro candidato. Porque si nos vamos a hacer trampa entre nosotros mismos, nos estamos mintiendo nosotros mismos. Y estamos dañando el proceso. Y estamos dañando la posibilidad de que el candidato ganador sea acuerpado por los candidatos perdedores. Tenemos que asegurar esa transparencia, blindar ese proceso. Y por eso es importante la biometría, el TREP, la verificación y que se abra este proceso para que los usuarios del sistema, que somos los partidos y los movimientos internos, podamos ver qué es lo que está sucediendo en el Consejo. Y no se puede abstraer al CNE de esta responsabilidad, sino que nos den la plata a nosotros y nosotros administramos el proceso y nos hacemos responsables 100% del mismo. Vamos a la pausa. Hay una cosita por ahí que todavía no la hemos abordado y que creo la mencionó Octavio Pineda o Will Méndez, de los factores externos que se pueden meter para manipular el proceso electoral del Partido Liberal, generando la desunión en el partido, pensando que el gran competidor para el partido en el gobierno va a salir del Partido Liberal y no tanto del Partido Nacional. Esto quisiera que me abundaran. ¿Por qué lo perciben de esa manera? Después de la pausa. A través de WhatsApp, el Partido Liberal tendrá la gran posibilidad de ganar las próximas elecciones generales solo si se unen con el ganador de las elecciones internas. Nuestro voto independiente está listo para dárselos y para lograrlo en esta campaña interna. No deben descalificarse ni atacarse entre ellos. Ya cachurecos y liebres demostraron que no gobiernan para el pueblo, sino para sus argollas y su familión. Hagan efectiva su lema: sumar, unir y vencer para transformar. Francisco Maldonado desde Choloma nos envía este mensaje. El Partido Liberal era el mejor partido antes del golpe. Hoy veo como una pequeña opción a Luis Zelaya, porque los otros son parchís pegados al liberalismo. Como sanpedrano, opino que el Partido Liberal carece de un líder que unifique o que unificará. Se nutrió de ambiciosos y egocentristas que dejarán peor al Partido Liberal. Y Reinaldo Escobar a través de X escribe: el Central Ejecutivo tiene una oportunidad histórica de ganar las próximas elecciones. La política es un fenómeno coyuntural, el mal gobierno del Partido Libre, el desgaste del Partido Nacional, la desesperanza de la población y la política exterior. Todo lo favorece excepto sus candidatos. Jenny Carolina escribe: ser responsable, actuar correctamente y la transparencia hará posible la unidad del Partido Liberal. Hagamos campaña de propuesta y con mucha altura. Vamos Honduras con Salvador presidente. Muchas gracias, continúe enviando sus comentarios. Yo no sé quién de mis panelistas se atreve a ser el primero. Quien lo dijo, es que no lo recuerdo si quien lo dijo fue Octavio. De los factores externos, y todos comprendimos qué quiso decir factores externos. Sí. ¿Tú crees que el partido en el gobierno intente manipular, no manipular, sino alterar con su intromisión las elecciones primarias del Partido Liberal para crear desunión o para decidir cuál debe ser el candidato del Partido Liberal? Ya lo está haciendo, don Renato, ya lo está haciendo. Mire, para mí, en el momento en que salen este tipo de encuestas, es parte de una estrategia. No es casual, es extrañísimo. Le doy un dato aquí, por ejemplo. Para hablar, en el caso de Salvador, que está mencionando y se está agarrando de esos datos, que es peligrosísimo, como le decía, si el candidato se la cree, pero también debe de comprender de que de parte de la autoridad partidaria se ha hecho muchísimo y de nosotros y de los otros candidatos también, de los candidatos. Por ejemplo, hay un acta notarial donde Alan Ramos, el designado presidencial de Salvador Narrala, reconoce que Salvador no presentó las planillas completas. Y aquí está Octavio, que lo puede verificar. 2 actas notariales, nosotros levantamos otra. Bueno, además de eso, pero mire otro elemento, para llevarlo al tema de Salvador y luego que podamos superar ese asunto. En el otro elemento, es cierto que solo presentaron 69 planillas completas, Salvador.
Solo 69 planillas completas. Subsanando, que podrían llegar hasta 219. Claro que estaba todo el proceso de subsanación y eso no es ¿cómo se llama? No Van es a quedar fuera, pues no es ilegal. Hay que corregirlas, hay que subsanarlas, ¿verdad? Y que son insubsanables conforme a la ley como 9 planillas municipales. Y eso pues, aquí está Octavio que lo puede verificar. ¿Cuál es el asunto en esto? Cada candidato, ¿verdad? Creo yo que debe de tener la claridad absoluta. Primero, que estamos participando hasta este momento en condiciones iguales. Ahora, hay otros momentos en los cuales esa participación igualitaria puede cuestionarse. Pero no, y ahí no voy entiendo la respuesta, porque yo lo que te pregunto, Will, en quien menos creo yo que pueda ser utilizado por el gobierno es Salvador Narrala en el proceso electoral. Pero ahí primario. vamos al punto entonces. Si don Salvador se cree esas encuestas, don Renato, va a aceptar el resultado de marzo. Va a decir, ¿cómo es que perdí cuando tengo el 60% de la elección? Es una falsedad, es una ilusión lo que le están creando. Y están metiendo ese globo sonda dentro del partido. La participación de todos los candidatos en este momento, cualquiera de los 4 puede ganar. Cualquiera de los 4. Y se debe aceptar el resultado electoral. ¿Qué pasa si sale ganando el que menos votación tiene en este momento, don Renato? ¿Qué va a hacer Salvador? ¿Va a aceptar ese resultado? No. ¿Cómo es posible que hay un candidato que en este momento tiene el 10% y ese es el candidato que sale ganador en marzo del otro año? Por eso yo creo que es importantísimo que nosotros no nos dejemos engañar de esas cuestiones externas y que tengamos la claridad de que esas cuestiones pueden o cambiar o sencillamente es parte de un juego, pero que al final el resultado en marzo es lo que se debe de respetar. Así, y termino aquí, así como se ha respetado que se puede subsanar, que se puede corregir todo lo demás, así como se ha hecho toda una apertura dentro del partido, pues ese mismo nivel de tolerancia se debe de tener con el candidato ganador. Entonces no necesariamente el factor externo es el partido en el gobierno. No, sí es. No, es que para mí de ahí viene, don Renato. De ahí. ¿Quién va a estar pagando esas encuestas para mandarlas? ¿Quiénes tienen la capacidad económica para hacerlas y luego difundirlas? ¿Y por qué les cuento una interioridad. Las encuestas nuestras no coinciden? Ya tengo débil las rodillas. Por este lado, Octavio Pineda, y por este lado, Marlon Lara. Ya mis pobres rodillas, afectadas históricamente por los años. Deja que mira, sobre el tema, después él va a hacer su aclaración, pero sobre el tema que usted preguntaba, claro que Mel Zelaya está interviniendo en el Partido Liberal, lo está haciendo desde antes. Ahí está el tema del famoso caballo de Troya, pero yo diría que hay varios caballos de Troya. Hay planillas que fueron elaboradas con el apoyo de Mel Zelaya, hay candidatos que trabajan en el gobierno y son cercanos a Mel Zelaya y van en las planillas. Hay diputados que están asociados con Mel Zelaya. Entonces, claro que sí hay una intervención de parte del tema de las encuestas que menciona Wilfredo para crear una ilusión y crear un cisma al interior del partido. Por eso es importante que haya claridad de parte de los candidatos de que tenemos que apoyarnos una vez que pase el proceso y apoyarnos durante el proceso, porque el tema de que el proceso sea limpio depende de que nosotros también cuidemos el proceso, lo blindemos y que evitemos esa intervención, tanto del gobierno, directamente de Mel Zelaya y de sus caballos de Troya, porque para eso los mandó, para destruir al Partido Liberal. Y ese es el cuidado que debemos tener los liberales, los auténticos liberales. Entonces, yo creo que sí es importante tener eso en mente. Ahora, sí voy a decir una cosa, el liberalismo está claro quiénes son las personas que están asociadas con Mel Zelaya y se los van a cobrar el día de las elecciones, pero para eso tenemos que blindar el proceso interno, como decía Eduardo, el resultado de la interna nos va a decir el camino hacia el proceso general. Sí, Marlon. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, el movimiento Vamos Honduras presentó todas sus planillas como dice la ley, en físico, no las presentó. y en USB. Las presentó magnéticamente, pero en físico no las presentó. No aparecen 10 planillas y yo no quiero juzgar porque no aparecen esas 10 planillas, pero en la USB que se presentó están y así lo dice el informe. Ahora, lo que nosotros reclamamos es que la comisión emitió ¿cómo le llamaban? Es el uniforme preliminar. Un informe preliminar, lo hicieron público cuando... No lo hicimos público nosotros, alguien lo filtró. Ok,
sin la firma del coordinador, que es el licenciado Alan Ramos. Pero don Alan había dejado suplente, ¿no? Exacto, Espérame, dejó a Carlos. pero lo que te quiero decir es... Y lo firmó después. Si ese informe lo hubieran mandado, por ejemplo, al movimiento de Jorge Cali, que sé que tuvo los mismos problemas que nosotros, que hay que presentar subsanaciones, si se lo hubieran mandado a ustedes por aparte, a nosotros por aparte, a Luis, porque todos subsanaron, porque hay mucho, la ley aquí tiene muchas trampas, por ejemplo, las constancias de vecindad. Muchos alcaldes, si va a tener competencia, no quieren presentarle esas constancias de vecindad que diga al menos 5 años de residir en el lugar y lo dejan en blanco. Entonces, hay mucho de eso que había que resolverlo y nosotros sí miramos con mala intención que se filtrara eso públicamente. Ahora, todo eso se superó. El movimiento presentó sus 298 planillas en USB y en físico, como dice la ley. Eso ya está en el CNE, ya está presentado. Ahora, lo que decía Wilfredo, ¿qué pasa con el tema de que pueda el gobierno querer influir en las elecciones del Partido Liberal? Mira, yo no creo que eso vaya a suceder porque el Libre va a tener elecciones y no solo tiene una candidata, sino que tiene 2 candidatos. Entonces ellos saben que el candidato oficialista que ellos tienen no tiene todo el apoyo de la base del partido. Entonces ellos van a querer que sus elecciones sean transparentes. Ahora... No entendemos ese documento que muestra Octavio en pantalla. ¿Qué es ese documento? Discúlpame, Marlon. Este es el informe razonado que se aprobó ayer en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde planteamos todas las inconsistencias de todos los movimientos. Y como pueden ver, ahí está la firma de Alan Ramos y la mía como secretario de la comisión. O sea que no es cierto que Alan Ramos no firmó. Él firmó. Yo digo el documento también lo firmó. Sí, lo firmó después. De hecho, se lo mostré a Salvador Narrala por las cosas que fue a decir ahí cuando nos reunimos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que se los van a arreglar en el Consejo Nacional Electoral, aunque no los haya presentado. Allá se dirime, Entonces, terminemos. ¿Tú crees que no hayan condiciones para que el gobierno o el partido del gobierno meta las manos en el proceso primario del Partido Liberal? El liberalismo se va a desbordar a las urnas y eso es la misión que tenemos todos los movimientos, de llevar nuestros electores a votar. Y ese resultado tiene que ser ese resultado de la voluntad popular tiene que ser reflejado. Es lo que estamos discutiendo, que exista transparencia. Ahora, cuando dice Wilfredo que ellos tienen una estructura departamental, la tenemos todos los movimientos. Solo que ustedes mayormente tienen los diputados del Congreso Nacional, que muchos de esos diputados, son cuestionados porque antes se plegaban al Partido Nacional, ahora se pegaron al Libre y no a los intereses del liberalismo. Pero eso va a ser el liberalismo en las urnas que va a decidir si apoya esas estructuras, que su comportamiento no ha sido en base a los mejores intereses del liberalismo, o los va a rechazar. Eso ya es la mano del elector. Por eso hay que dejárselo al liberalismo. ¿Usted está contento con esas personas que... Ahora, yo no cuestiono que un alcalde se reelija, porque digamos el movimiento nuestro tiene muchos alcaldes que han sido exitosos, que están repitiendo. Su gestión habla por ellos. ¿Quién debe decidir el límite de un alcalde? Es el pueblo, no debe ser la ley. Si el pueblo lo quiere reelegir es porque ha hecho bien las cosas. Ahora, ¿por qué muchos alcaldes se reeligen? Por lo que estamos viendo, esos desastres naturales. Ahí no aparecen los diputados, ahí no aparece el gobierno, ahí no aparecen las poporoilas, ahí son los alcaldes que están. Ahí están a un Cálix declarando emergencia en su ciudad. Esos son el primer frente. De acuerdo. Pero sin embargo el gobierno les niega los recursos. Por eso el ingeniero Salvador Narral, y te voy a repetir esto, en su propuesta de gobierno que habla de la descentralización, no solamente es un discurso. Como presidente del Central Ejecutivo, que es el que rige las normas del partido y es el que diseña las políticas públicas para que después a través de un gobierno se puedan llevar a un exalcalde exitoso como es Alan Ramos como presidente del Consejo Central Ejecutivo y rodeado de muchos alcaldes. Pero aquí la pregunta al doctor, en función de esto, de la cuestión de marzo del otro año, don Renato, la pregunta es, mire el desafío que tiene el doctor Marlon. Es decir, usted no dudo en absoluto que usted va a reconocer
si su candidato no gana y gana cualquiera de los otros tres, usted como buen liberal va a reconocer, pero mire lo que le digo, usted va a reconocer, yo no tengo ninguna duda, usted va a reconocer el candidato ganador. Porque voy a este punto. Repito, la elección de marzo del otro año es la elección general, porque el candidato del Partido Liberal será el próximo presidente. Son los únicos contendientes, el partido en el gobierno y nosotros. Pero ¿qué sucede? Pero si don Salvador no acepta ese resultado, es que él lo ha dicho públicamente. Y el equipo de ustedes tiene que tener esa claridad, porque porque se trata del partido, se trata del gobierno del partido. Yo no dudo que el 9 de marzo, después de las elecciones internas, todos van a reconocer el triunfo y todos nos vamos a unir. Porque el interés primordial del pueblo hondureño es sacar a Libre del poder. Ya no resiste el pueblo hondureño a este país como está. Y lo de las encuestas de Salvador Narrala, no solamente es lo que todas las encuestas que se han hecho públicas, usted vaya a la calle, hable con los con todos los hondureños y todos están convencidos que la mejor alternativa dentro del Partido Liberal es Salvador Narrala. Eduardo. El que haya leído un poquito sobre ciencia política, no tiene que ser un experto, básicamente sabe que siempre el poder intenta influir en los procesos. Esa es una regla general de la política en Honduras, en Estados Unidos, en Paraguay, donde sea. El poder siempre va a intentar influir. Así como lo hizo el Partido Nacional en el pasado, en los procesos anteriores, claro que intervino. Libre va a intentar jugar en todas las canchas. Es decir, no solamente en el Partido Liberal, también en el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque es el poder actuando. Y el poder se ejerce y empiezan a mover piezas. Mi papá dice que la política es como es y no como quisiéramos que fuera. Quisiéramos que fuera de otra manera, pero esto es una realidad. Hoy podríamos entrar en especulaciones de si que los que vienen, de los que no sé qué, del otro, aquí, pero no es el tema. El tema es lo que demostremos. Y hoy tengo, Renato, la autorización de Luis Zelaya de promover y proponer a los otros movimientos la suscripción de un acuerdo de ética en el cual, primero, garanticemos que no vayan a haber triquiñuelas en los procesos de inscripción de los movimientos. Segundo, que garanticemos que tanto el candidato presidencial como el resto de candidatos mantengamos una campaña de altura y de propuesta. Y tercero, que luchemos el día de las elecciones porque haya transparencia y condenemos cualquier acto de tergiversación de la voluntad. Y eso nos obliga a un cuarto paso, a exigirle al CNE que nos brinde, como decía Octavio, la logística, las herramientas y los mecanismos para transparentar eso. Y que vamos a hacer los movimientos los que vamos a condenar cualquier acto de manipulación. Eso lo propone Luis Zelaya hoy aquí a través de mi persona. Y digo algo, en el pasado proceso 2021, cuando conversé con Yanni Rosenthal, él me dijo, cuando yo le dije, el problema, Yanni, después de las primarias, el problema es que hay una manipulación tan abierta que es difícil que se integren los movimientos. Es que ustedes me hicieron fraude, dice, en Valle con Saavedra y en Choluteca con Yuri, por ejemplo. Eso me lo dijo Yanni. Y le digo, condenémoslos. Yo no te estoy defendiendo mi fraude y condenando el tuyo. Eso debe ser una práctica erradicada. Antes se utilizaba un término, esas eran cachurecadas, se decía. Pero ahora nos hemos convertido igualmente en practicantes de esas manipulaciones. Entonces yo reitero, ¿el poder va a influir? Sí. Eso es una realidad, de cualquier manera, con candidatos, con dinero, con recursos, con encuestas, pero hagamos nosotros nuestro trabajo. Hace tiempo no se firma un pacto de esta naturaleza en nivel primaria. Por eso el 2021 fuimos divididos, por eso el 2017 fuimos divididos, por eso el 2013 en Villeda y Yani fueron divididos. O sea, tenemos que adaptarnos a la realidad. Y ese pacto y ese acuerdo de liberales, de caballeros, de damas, lo propone Luis Zelaya firmar. Pero quiero decir algo sobre el elemento. Después de la pausa, Buenos días. Si hay elecciones transparentes en las internas y en las generales, el Partido Liberal volverá al poder, opina este televidente. Mi candidato es Zelaya, pero sobre todo soy liberal, voy a respetar el resultado, si gana el que gane, solo debe ser transparente. Si es transparente el triunfo, desde ya lo considero con altas posibilidades de triunfo, sobre todo soy liberal. Wilfredo Salinas, Aldea Coyoles, Caserío, Lanchito Lloro, opina este mensaje. La persecución política por parte de la Fiscalía
Alá o el candidato después de las primarias está como en el banco. ¿Estamos conscientes y preparados para esa realidad? Lo querrán inhabilitar a toda costa, opina el televidente. Recuerden que el que gane de libre se logró por el voto independiente y ese es el que va a decidir en las próximas. No olviden el voto de los independientes, opina ese televidente, y a través de X, Alan Bernardes, de que salgan unidos dependerá de la transparencia del proceso electoral primario y del interés supremo de los candidatos vencidos. El Partido Liberal se presentará a las generales como una alternativa real para ganar la presidencia de la República. Octavio, ¿tú querías decir algo a raíz de lo que planteó? No, que suscribo lo que dice Martel, que hay que firmar un acuerdo, pero decir que ya está presentado. El Movimiento Todos por Honduras lo presentó ante el Consejo Central Ejecutivo hace 2 meses. La idea es que lo firmen todos los candidatos, los miembros del Central y los consejos departamentales. Vamos un minuto. Cuarta República también lo presentó, ¿no? Con Jorge Illescas. Creo que presentaron una propuesta también. Vamos un minuto con la dirigente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Araceli Leiva. Adelante, Araceli. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Ahí están representantes de los diferentes movimientos y hay que recordar de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Todo este proceso, que ha sido un esfuerzo en conjunto del Central Ejecutivo, ha tenido como objeto diferentes etapas y hoy hay una propuesta ante Honduras de un partido liberal con esa posibilidad real y un parteaguas que lo necesita el país. Y quiero decirles que realmente dentro del seno del Central Ejecutivo, la Secretaría de la Mujer ha presentado también formalmente que se firme un pacto de unidad después de las elecciones y que quien gane abra los espacios para quien pierda las elecciones y quienes pierdan realmente tengan esa posibilidad de unirse. El pacto tiene que ser antes, Araceli. Tiene que ser antes. Y es más, mire, Renato, porque nosotras pensamos y lo hemos hablado a nivel nacional. Quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y quien es leal a los valores de una institución en la cual dice creer, no puedes otro día que pierde las elecciones decir que ya no es viable esa oportunidad. Yo creo que aquí no se trata de individualismo. Se trata que tenemos candidatos competentes con la suficiente madurez para enfrentar procesos de igual a igual y que realmente armen toda la estructura nacional que permita competir con libertad, claridad y transparencia. Gracias, Araceli. Araceli Leiva. Vamos a la pausa. Bueno, un televidente que me dice que ya en plena campaña política. Yo creo que esto no le abona al partido en el gobierno. Esto no le abona. Así que el Ministerio de Transparencia, el partido como tal o alguna autoridad institucional del Estado, el Ministerio Público, deben empezar a investigar esto. Lo que criticaban antes, ¿no? Sí, deben empezar a investigar esto. Y Agustín Guerrero dice, o le envío un mensaje a sus correligionarios, amigos y seguidores del Movimiento Inclusión Ciudadana. Hoy me dirijo a ustedes con gratitud y humildad. Aunque mi camino como precandidato presidencial haya concluido, mi compromiso con ustedes y con los ideales que juntos defendimos siguen más firmes que nunca. Durante esta travesía aprendí que la verdadera fuerza de un líder no radica solo en aspirar a un cargo, sino en servir a su gente con integridad y perseverancia. Nuestro movimiento no se trató solo de una candidatura, sino de un llamado a la acción, a construir un futuro más justo, inclusivo y lleno de oportunidades para todos. No se trata del final, sino de una nueva etapa en la que seguiré trabajando desde donde sea necesario para fortalecer nuestra nación. La lucha por los sueños que compartimos, por la justicia, la igualdad y el desarrollo no termina aquí. Es el precandidato liberal que al final no presentó los requisitos ante el Central Ejecutivo para aspirar en la elección primaria e interna. Vamos a ver. Miren, ya no tengo tiempo. Gracias, Renato. Solo tiempo para una pausa comercial. Dice Marlon Lara, por favor, enfoquemos ahí solo a Octavio Pineda. Vamos a ver, antes de terminar, que hoy el movimiento de Octavio Pineda, el de Maribel Espinosa, ha subido 3 puntos.